Este foro llega a ustedes gracias al auspicio de Thomson Reuters, The Answer Company. You need a legal research platform built on a strong foundation. Westlaw is that strong foundation from which the standard for legal research was set. From that foundation came Westlaw Edge, raising the standard with a new level of thoroughness and efficiency. The way you search, compare, and analyze the law has been transformed to go beyond traditional research methods. Westlaw Edge raised the bar on legal research, so you can raise the bar for your practice. Westlaw Edge, the standard for legal research. Saludos, les damos la bienvenida al foro Explotación Financiera, Prevención y Alternativas en Protección de la Población de Mayor Edad. Yo soy la licenciada Giselle Marie Lombardi González, presidenta de la Comisión sobre los Derechos de las Personas de Mayor Edad del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, y les quiero dar la bienvenida a este foro. Durante estos breves minutos u horas vamos a estar conversando con varios panelistas que son personas y profesionales, sobre todo muy destacados en el ámbito de la protección de los derechos de las personas de mayor edad. Y bueno, les quiero presentar en primer lugar a la fiscal Janice Maimí, quien es abogada, gerontóloga y defensora incansable de los derechos de la población de mayor edad. Gracias. La licenciada Maimí ha trabajado por espacio de 12 años, dirigió la atención de asuntos de casos de maltrato en la Procuraduría de las Personas de mayor edad, de edad avanzada aquí en Puerto Rico, y actualmente también trabajó con casos sumamente complejos. Atendió también, fiscalizó distintas agencias de gobierno con la administración de protocolos relacionados a la atención de adultos, de situaciones de adultos mayores, incluyendo también situaciones muy delicadas, por ejemplo, la implantación de reglamentos en distintas agencias, como lo sería el Departamento de Salud, el Departamento de Trabajo y Recursos Humanos, el Hospital de Psiquiatría Estatal Ramón Fernández Marina y Hospital de Psiquiatría Estatal Forense de Ponce, y actualmente es fiscal especial y forma parte de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid de Puerto Rico, también conocido como MFCU o MAFUCO en el español. MAFUCO. Bienvenida. Gracias. Por otra parte, nos acompaña el profesor Juan Hernández López de Victoria, quien es profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. También enseña cursos de contratos especiales y también cursos y seminarios relacionados a derechos de las personas de mayor edad. Y es también coordinador del Centro Integral de Apoyo a Víctimas, adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Le damos la bienvenida. Hola, profesor. Un placer estar con ustedes. Bueno, durante el curso de este foro vamos a estar conversando sobre distintos temas relacionados todos al tema de la explotación financiera. Sin embargo, hay otra serie de temas que vamos a estar discutiendo que están relacionados no tan solo a los adultos mayores, sino también a otra legislación que yo creo que incide directamente. Y sobre ese particular vamos a contar con un invitado sorpresa que se va a integrar un poco más adelante en este foro para discutir sobre una legislación que no es la que tradicionalmente conocemos y en la cual vamos a poder estar discutiendo sobre otras alternativas para la ciudadanía y también para la abogacía a la hora de trabajar con temas relacionados a, más que la explotación financiera, sería al fraude y otras alternativas para la ciudadanía. Pero antes de entrar a este tema en particular, creo que debemos tener una conversación general sobre lo que es la explotación financiera, que ese es el tema que nos llama aquí a la atención. Y yo creo que este es un tema que yo comienzo a escuchar en los distintos medios de comunicación y también mi formación como jurista desde la Escuela de Derecho, en mi querida facultad, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, cuando comencé a tomar un seminario sobre derechos de las personas de edad avanzada con el profesor David Helfeld. Correcto. Comenzó a revisar legislación, prácticamente toda la política pública que estaba vigente al momento. Y este es un tema que comienza a discutirse y que comienza a tomar más relevancia. Yo diría que desde el 2007 al 2008 en adelante,
y cada vez uno lo escucha más en los medios de comunicación, porque antes se hablaba, por ejemplo, del mal uso de fondos, de cuando una persona le privaban de sus bienes personales, de la interacción de distintas personas que podían entrar en contacto con los adultos mayores para este tipo de práctica. Y yo creo que aunque esto de la explotación financiera puede ocurrirle a cualquiera hoy día, sobre todo ante la facilidad del uso de la tecnología para manejar los fondos y el dinero, en el caso de los adultos mayores es particular la situación de vulnerabilidad en la que se pueden encontrar, y yo creo que ha generado más discusión, pero sobre todo más política pública dirigida a este sector. Sí. Yo creo que dio en el clavo Lombardi por varias razones, ¿verdad? Pero tenemos una legislación que viene desde el 1985-86, ¿verdad? Que es la Ley 121, que ya vislumbraba esos problemas, ¿verdad? En protección de los adultos mayores. La complicación que yo creo que se genera a partir del 2007, como usted dice, tiene que ver con el desarrollo de la tecnología, la falta de conocimiento de las personas más adultas necesariamente del proceso tecnológico y la facilidad en que se puede manejar los fondos o intervenir con fondos de los adultos mayores de distintas maneras por distintas legislaciones, que eso puede incluir, por ejemplo, desde el proceso de manejar tecnología como ATH móvil u otros, que son bastante recientes, y en una época tenía que ver también con los procesos de tutoría, por ejemplo, del Seguro Social, dónde se recibe el cheque, quién recibe el cheque, cómo maneja esos fondos. Todo eso se prestaba para un proceso de fraude y de manipulación de fondos de los adultos mayores en perjuicio de ellos. Eso, pues, ciertamente ha hecho crisis en los años recientes y ha conllevado mucha legislación nueva en protección de los adultos mayores, pero a nuestro juicio, y como hemos conversado muchas veces, no necesariamente hace sencilla la implantación. La implementación de esas protecciones, de esa política pública, es bastante difícil. Ese es uno de los retos más grandes, yo creo que tenemos, y que todavía estamos en proceso. Yo sí me llama la atención con la Carta de Derechos, la primera Carta de Derechos de Personas de Edad Avanzada, que era la de 1986. Yo creo que fue un paso en la dirección correcta para hablar sobre los derechos de los adultos mayores. Definitivamente, yo entiendo que unido a lo que está indicando el compañero y lo que tú acabas de decir, cuando se implementa la Carta de Derechos inicialmente en el 1986, definitivamente es una carta de vanguardia, que no solamente tiene desglosado todos aquellos derechos que tiene la población, sino tiene algo único en comparación de todos los otros países latinoamericanos y los europeos, que simultáneamente también la habían levantado. En nuestra Carta de Derechos se levantan las herramientas a seguir para la protección. Cuando miras otras cartas de derecho, la de Perú, la de México, la de Argentina, y en Europa, también miras cartas con un desglose de derechos que se le declaran realmente a esta población, que por su razón de edad tienen entonces esas protecciones. Pero para tú ir dirigida a cuáles son las herramientas que voy a utilizar para proteger esos derechos, tienes que dirigirte entonces al libro general. En nuestro país, en nuestro estado, yo creo que fue un golpe muy atinado el no solamente proteger a la población y darle unas condiciones, sino realmente también levantar unas herramientas únicas para esa población. Y es una de las grandes diferencias. Cuando hablamos de explotación financiera, eso fue uno de los delitos que se incorpora en el 2008, en el 2009, a través de una enmienda de la Ley 58 en el 2008. Sí. Se entra entonces la explotación financiera y se cambia el nombre que había antes de abuso financiero y se usa explotación financiera porque entonces se extiende no solamente al mal manejo de fondos, sino realmente al mal manejo, el uso inapropiado de los fondos, así como también el uso inapropiado de bienes muebles o inmuebles. Sí. Tenemos un perfil demográfico sumamente alto, realmente este perfil demográfico de la población
No es algo que nos toca solamente a Puerto Rico, esto es algo que está ocurriendo en todo el mundo y las políticas públicas entonces continúan afinando y atemperando realmente lo que son las protecciones. Así que las herramientas que hay para este tipo de delito a la población están extensivas desde lo civil hasta lo criminal. Y yo creo que eso es importante recalcarlo aquí en el ámbito de lo que es el derecho de las personas de edad avanzada en Puerto Rico y hoy día adultos mayores ha ido cambiando en los últimos 20, 25 años, bastante. Yo creo que no tan rápido como la tecnología, pero sí ha ido cambiando en la medida en que se va incorporando legislación nueva, enmiendas a la legislación que estaba en el momento. Nosotros tuvimos también en el 2019, se aprueba una nueva Carta de Derechos, una Carta de Derechos y de Política Pública del Gobierno de Puerto Rico a favor de los adultos mayores, que incluyó básicamente lo que tenía el andamiaje anterior, pero que incorpora también la visión de la Organización Mundial de la Salud, la idea del envejecimiento activo, y que también yo creo que es un documento vivo. O sea, eso es lo que me gusta de esta área de derecho y sobre todo de la Carta de Derechos de Personas de Edad Avanzada, porque también cuando uno la revisa, en el área, no solo de las definiciones, sino que también tiene una sección relacionada a cómo se va a revisar la legislación. Y yo creo que eso es algo atinado en la medida en que nosotros vamos cambiando y que debemos entender este tipo de documentos y la práctica, y sobre todo a raíz de las necesidades que tiene la población mayor, de que tiene que ser un documento vivo, pero que tenemos que pensar cómo vamos a manejar el asunto de las enmiendas. Y también la legislación que se ha ido aprobando alrededor de los adultos mayores, sobre todo después de aprobar la nueva Carta de Derechos de la Ley 121 de 2019. Yo creo que es interesante porque le hace contrarreferencia a la ley y yo creo que eso es un adelanto, sobre todo para la ciudadanía, para los profesionales y sobre todo para los abogados, que tenemos que buscar muchas leyes a la hora de entender cómo vamos a trabajar con la población de mayor edad. Definitivamente yo entiendo que la nueva ley, el 80, el 85%, y no creo que esté siendo muy atrevida. Sí. El contenido es básicamente el mismo en el anterior. Y la trayectoria realmente de lo que es esa Carta de Derechos es muy importante para toda la comunidad. Lo que hace esta nueva propuesta es reafirmar el compromiso realmente que hay para con la población, hacerlo inclusivo, como tú acabas de decir, y mirar realmente cuál es el perfil, ¿verdad? Cuáles son los rostros realmente de nuestra población, porque esos rostros ahora mismo, las personas que componen ahora mismo este grupo poblacional que tiene las protecciones de 60 años o más, no es el mismo componente, no es el mismo perfil de las personas que tenían 60 años hace 20 y 30 años atrás, cuando en el 1986 se estaban dirigiendo lo que son las condiciones. Ahora mismo realmente, y esa es la razón por la cual añaden entonces la Organización Mundial de la Salud, hace 5 años atrás, está trayendo el concepto del envejecimiento activo. Lograron mundialmente alargar una expectativa de vida, no los vas a tener realmente en sus casas. Tienes que mantenerlos integrados y por lo tanto integrados en comunidad significa tienes que mantener un envejecimiento activo, pero las protecciones realmente continúan ahí. Yo creo que es importante considerar no solamente el cambio y el crecimiento de ese grupo poblacional, sino el impacto económico que tiene, porque parte del objetivo del 2019 y del proceso de refinar la legislación en protección del grupo está basada en que no solamente está ya cerca de la tercera parte de nuestra población en Puerto Rico, sino que ese grupo poblacional está generando cerca del 50% de la riqueza del pueblo puertorriqueño. Y desde esa perspectiva tenemos un grupo que se puede convertir en vulnerable o que a veces pierde control de lo que mismo genera, que queremos dar la protección no solamente en beneficio de los individuos, sino para que socialmente sigamos manejando apropiadamente los fondos en beneficio del adulto mayor y en beneficio de nuestra sociedad. Algo que me ha llamado la atención es que también cuando vamos a hablar sobre el tema de explotación financiera, que esto está relacionado a un delito económico, el adulto mayor es cierto que ha aumentado la expectativa de vida y también a la par han ocurrido todos estos desarrollos tecnológicos
y todas estas otras, en el caso particular de Puerto Rico, todas estas otras circunstancias que yo creo que en los últimos 5 años, 4 o 5 años, han cambiado el modo en que hacemos nuestras cosas en el día a día. Correcto. Yo creo que el paso del huracán María fue un momento crítico en cuanto al modo en que nosotros dependíamos a veces o los adultos mayores podían depender de otras personas para hacer gestiones. Correcto. Los terremotos, no los podemos olvidar. Y pues ahora con la pandemia, que el primer grupo que tuvo que quedarse más, que debía protegerse más, dada la vulnerabilidad que podía tener al virus, son los adultos mayores. Y a la par se popularizó el uso de la tecnología para la transferencia y para tratar de resolver el día a día de los individuos. Y yo creo que eso es algo que la legislación poco a poco, y sobre todo las prácticas y los componentes o las entidades y personas que van a estar mirando este tipo de delito, pues se tienen que ir atemperando para poder cumplir con las expectativas y con la necesidad de protección y también de los activos y de la seguridad jurídica. También yo creo que es importante en este proceso. Yo creo que es esencial también considerar y darnos cuenta que estamos hablando de lo que le llamamos la generación sándwich, ¿verdad? Sí. Que es el concepto de que muchos de nuestros adultos mayores de más de 60 años están realmente haciendo función de padres en muchas ocasiones, cuidando nietos, están en el medio y muchos de sus hijos han vuelto a sus casas porque económicamente no pueden sobrevivir, así que hemos entremezclado las necesidades económicas y eso complica el manejo, número uno, y número dos, complica el que el tipo de explotación financiera se entienda bien. ¿Por qué? Porque típicamente se da en un ambiente familiar con personas muy cercanas al adulto mayor, dentro de unas situaciones que podrían catalogarse como de necesidad por un lado, o de falta de control de lo que en buen español le decimos los boundaries, ¿verdad? Cuando un adulto mayor tiene que decirle a un hijo de 40 años, mira, ya es hora que te vayas de la casa, hay que manejar las cosas de una manera distinta. Eso es cierto. Así que esa problemática es la que nos complica, primero, como son más, pues necesitamos esa legislación especial, necesitamos atender el problema porque la magnitud ha crecido, pero además de eso nos complica la detección y el manejo. Coincido. Es bien difícil realmente, siguiendo la misma línea, porque tienes actualmente hogares, como bien acabas de decir, que tienes 3 generaciones. Y hay unos cuantos que tienes 4. Ese relevo obligatorio de trabajo donde las personas que iban a ser los cuidadores, ese hijo ha tenido que salir a la jornada y quien ha llegado entonces en muchas de las ocasiones es el nieto. Correcto. Así que tienes abuelos, a padres, a nietos, a hijos, en unas circunstancias todos bajo un mismo techo y hay veces que es un techo donde todo se corre con un ingreso del adulto mayor. Correcto. Ese ingreso del adulto mayor es un ingreso estático y yo creo que por eso es también que hay que protegerlo, hay que identificarlo y la herramienta debe ser ágil. Porque es un ingreso estático, no es que voy a menospreciar la apropiación o el mal uso de fondos de una persona de 59 o menos, pero según las estadísticas, esa persona puede o cambiar de trabajo o puede invertir entonces los recursos para obtener otro tipo de ingreso. En el adulto mayor, la regla general es que tienes un ingreso estático. En aquellas personas de 65 en adelante, tienes un seguro social, muy pocas veces tienes una pensión quizás de alguna otra corporación, así que es un ingreso que no cambia. Y es un ingreso que mantiene lo que es un hogar que se comparte con 3 generaciones y 3 visiones de cómo se hacen las cosas de una manera totalmente diferente. Correcto. A mí me llama la atención cuando vamos a buscar este tema de la explotación financiera. A veces uno cuando piensa en el término, en las palabras explotación financiera, uno suele pensar en dinero. En dinero, y probablemente una generación piensa en dinero en efectivo, pero yo creo que los cambios y las conductas también han ido cambiando en la discusión pública y también en la legislación, y yo creo que amerita, y en caso de Puerto Rico, tanto la legislación civil como la legislación penal han ido cambiando poco a poco su lenguaje para tratar de incorporar alguna conducta que yo creo que va cambiando a veces mucho más rápido que la legislación. Les quiero leer la definición de explotación financiera, porque si hay algo importante que nos da la Ley 121 de 2019,
La Carta de Derechos es que nos da una serie de definiciones que nosotros podemos utilizar para discutir. Y aquí se define la explotación financiera como el uso impropio de los fondos, de la propiedad o de los recursos de un adulto mayor por otra persona, incluyendo, pero no limitándose a fraude, falsas pretensiones, malversación de fondos, conspiración, falsificación de documentos, falsificación de expedientes o récord, coerción, transferencia de propiedad o negación de acceso a bienes. Cuando uno habla de explotación financiera, de acuerdo a esta legislación, es bien amplio, es sumamente amplio. Entonces, algo importante en el ámbito de los derechos de los adultos mayores en Puerto Rico es la importancia de la campaña educativa para poder alertar a los adultos mayores y también a las instituciones, a las personas, a los negocios y reeducarnos para poder entender qué tipo de práctica es lo que tenemos ante nosotros, incluso a los profesionales del derecho, porque de hecho bajo la ley 121 la explotación financiera es una modalidad de maltrato. Correcto. Eso es interesante, es una modalidad de maltrato en nuestro ordenamiento. Y en la ley 121, tanto la anterior como la reciente, la anterior por enmienda y la reciente, existe una obligación de los profesionales a denunciar el maltrato. Correcto. O sea, los profesionales en general, para denunciar el maltrato de este tipo de práctica. Y este es un tipo de práctica, la explotación financiera, que puede ser un poco porosa y que a lo mejor la persona que está siendo víctima de explotación financiera le cuesta trabajo denunciarlo, o pues porque a lo mejor es un familiar cercano quien está perpetrando la práctica, o porque se siente intimidado, o porque se avergüenza de hablar de esta situación. Pero por otra parte, hay otras en el ámbito de lo económico. Como lo económico es algo que es algo social también, tienes otra serie de instituciones que con quien la persona o otras personas que utilizan los bienes de la persona interactúan. Y yo creo que también es importante concientizar a la persona o al negocio o a la entidad o al profesional que está a la otra parte de lo que tiene ante sí, para que también pueda cumplir con su deber. Correcto. El esfuerzo educativo, y lo planteó lo planteaste como el concepto de las personas que interactúan, ¿verdad? Pero yo creo que hasta con el victimario o la victimaria. O sea, hay muchas personas que en su vida diaria actúan de unas maneras por costumbre, por maneras en que su familia creció o dejó de crecer por lo que estaban acostumbrados, ¿verdad? A manejar fondos de unas maneras que fácilmente un tercero puede mirar y decir, espérate, que hay un problema. Y esa persona a lo mejor no necesariamente se da cuenta de lo que está haciendo. El ejemplo clásico es el nieto que va donde su abuela y su abuelita tiene unos chavitos que puede sacar aparte, se está gastando $1,200 en medicinas todos los meses, pero decide darle $500 a su nieto para comprarse el carro. ¿Por qué? Porque todavía se siente que su función de abuela es ayudar a su nieto, porque es una persona joven de 25 años, y el nieto a lo mejor no sabe necesariamente que ella está dejando de comprarse medicina para pagarle el carro. ¿Por qué? Porque socialmente estamos acostumbrados, ¿verdad? El victimario, en ese contexto, ¿verdad?, que no necesariamente tiene la intención, pues quizás no es un caso clásico de penal, de fraude o de explotación financiera, pero si educamos a los victimarios, posibles victimarios, a qué es la conducta esperada, cuando tú tienes que decir, espérate, este adulto mayor, yo no le puedo aceptar el regalo, yo tengo que velar por sus propios intereses, es más sencillo evitarlo. Ahora, del punto de vista de los terceros, que yo creo que es inteligentísimo porque la propia legislación lo ha incorporado, ¿verdad? Ahí es donde entra y cobra importancia lo que hizo la última enmienda de las últimas legislaciones aprobadas para darnos una serie de conductas que son lo que le llamamos en buen español, ¿verdad?, red flags, que nos debe llamar la atención en contra del fraude, y que tiene que ver con que esos terceros, instituciones financieras, tiene que ver con que las cooperativas y otros grupos que interactúan en el manejo de los fondos, que era a lo que íbamos, tengan necesariamente que reportar y crear la conciencia de terceros sobre esas conductas. Y yo creo que en ese sentido la nueva legislación es bastante eficiente en tratar de lograr por lo menos que haya un llamado a la acción, ¿verdad? Quizás la licenciada Maimí nos pueda hablar un poco más sobre cuál es la percepción de ese proceso, pero la legislación sin duda les llama la atención y les impone unas obligaciones.
Sí, eso es cierto. Cuando conversan, hablan de asuntos muy, muy importantes. Número uno es esa persona que se puede estar viendo por el tercer ojo, que estás abusando de la confianza de abuela en el evento que nos comparte el compañero. Ese abuso de confianza y esa palabra de confianza, una persona en la línea de confianza con el adulto mayor, no solamente está integrada dentro de la Carta de Derechos de Personas de Edad Avanzada, fue extendida e incluida dentro de los artículos entonces del Código Penal. Correcto. Y por el otro lado, ese ejercicio donde ese nieto le pide a abuela esa educación a ese posible victimario que a lo mejor por omisión ante el desconocimiento, aunque eso no lo excluye, pero él desconoce realmente que estás abusando de la confianza de abuela porque abuela no te va a decir que no. Correcto. Y puedes estar dejando a abuela entonces en una posición donde le estás limitando de un servicio porque tú vas a comprar un auto. Correcto. En torno a los protocolos o a las regulaciones, yo entiendo que siempre hay donde crecer, pero yo no puedo decir que el Estado ha sido negligente o descuidado en sus políticas. En el 2009 se levanta lo que es el reglamento 209 de instituciones financieras. Y posteriormente de eso que fue a la par con la integración de la palabra de explotación financiera dentro de la ley. Y con eso realmente se da una instrucción que a través de unos protocolos todas las instituciones financieras o acreditativas realmente que manejen fondos de ese tercero tienen una obligación de informar. Ellos tienen unos protocolos, detectan, hace uso de unos indicadores que pueden llegar a ser un patrón atípico en la conducta de tu cliente. Correcto. Esa gestión o ese acto atípico donde tú tienes un cliente de hace 10 años, de hace 15 años o de hace 5 años que nunca había venido cada 2 días a retirar cantidades de dinero y de pronto realmente comienza a venir solo o en compañía de, y quien responde todas las preguntas es en compañía de, es uno realmente de los indicadores realmente que usan lo que son las instituciones para levantar el protocolo. Tienen 3 días realmente para levantarlo, otros 3 días para hacer un informe e inmediatamente entonces se dirigen a las diferentes agencias, al Departamento de Justicia, a la Policía de Puerto Rico, a la Procuraduría de Personas de Edad Avanzada y al Departamento de la Familia. Y entiendo realmente que aunque es un ejercicio que para muchas personas lo van a entender que están duplicando esfuerzos. No es así porque cada uno de los referidos se va a manejar según su ley orgánica y sus funciones y sus deberes. No hay manera que un referido en el Departamento de la Familia tenga las mismas implicaciones a través de su investigación que en el cuartel de la policía. Así que se hace el referido y eso es una de las herramientas que hay y que existe y que aunque data del 2009, yo entiendo que todavía hoy hay mucha gente que lo desconoce, que tal vez todavía nos falta crear los recursos que puedan atender la demanda que genera ese protocolo. Pues entonces ya esos son otros 20 pesos. O sea, los protocolos realmente es parte. Otros 20 pesos. Sin duda. Los protocolos son parte de lo que ocurre tras bastidores para Seguro. trabajar con la complejidad de un caso los casos de la explotación financiera es una modalidad de maltrato. Correcto. Punto. Sí, no está y sobre debate. Pero trabajar con los casos de maltrato es complejo, pero los casos es de bien explotación complejo. financiera son casos que requieren a veces de algún tipo de análisis que a veces, o dependiendo de la práctica, porque realmente ustedes escucharon la definición hace un rato, realmente tienen una serie de prácticas que requieren prestarle atención a lo mejor al detalle y a la práctica y al acto particular relacionado a la actividad económica o el menoscabo económico. El menoscabo a veces es más difícil. Sí, tienes realmente lo que es la explotación financiera como un maltrato, como uno de los tantos otros maltratos, pero tienes entonces tipologías de explotación financiera que bien lo acabas de leer, desde la apropiación ilegal, desde fraude, desde la coerción, desde la falsificación de documentos que pueden llegar a enajenar a una persona de su única propiedad.
Y todos esos eventos no son taxativos dentro de la ley, porque hay una frase que es un zafacón. El zafacón, correcto. Sí, dice, pero sin limitarse a, porque obviamente la intención del legislador es mirar esa primera línea, tanto del artículo 127C como la definición dentro de la ley 121, que de lo que te habla es que es el uso impropio por parte de un tercero de los fondos o de la propiedad mueble o inmueble, que es ese ejercicio puede darse en todo este desglose de actividades que son las que tú acabas de leer. Interesante, porque también pueden haber actividades que sean menoscabo, o sea, es más allá, el menoscabo de fondos, que no necesariamente solamente quitarte dinero, sino pueden haber otro tipo de actividades que a lo mejor no está descrita en ese tipo de actividad económica. Sí. Lo que puedo comentar, en el Centro Integral de Apoyo a Víctimas en la UPI hemos enfrentado algunos casos donde pensamos que estamos cerca del menoscabo, y tiene que ver con, por ejemplo, familiares que con ideas o miedos de que el adulto mayor no haga cosas más allá con sus propiedades, pues deciden, por ejemplo, impedirle los alquileres o impedirle el uso de sus propios fondos, ¿verdad? Así que no hay duda que hay muchas conductas que se han tratado de poner dentro del zafacón, y que vamos a seguir viendo conductas nuevas, ¿verdad? Sí. El problema principal, pienso yo, y yo creo que la licenciada Maimí fue lo que trató y dijo, es la implementación. Una cosa es lo que tenemos como política pública, y otra cosa es lo que logramos hacer valer. Y la ley, la última enmienda de la Carta de Derechos, lo que está buscando es eso. Lo que está buscando es empujar a la sociedad a lograr una implementación adecuada de esos derechos que estamos reconociendo, de esa Carta de Derechos, y eso se hace difícil. Yo creo que hay la ley 76 del 2020, que es la ley especial para prevenir la explotación financiera contra adultos mayores y adultos con impedimentos. Yo creo que alguien escuchó sobre algunos de los problemas que hay con el proceso de implementar, primero de identificar. Correcto. Identificar esto de las prácticas en distintos, los llamados red flags. Y por otra parte, la ley 121 reconoce una serie de remedios para el maltrato, y también para trabajar con la explotación financiera. Pero a veces hay una serie de escollos a la hora de cómo se trabaja con esas herramientas legales que tenemos disponibles. Les voy a explicar aquí por lo menos algunos de los indicadores que incluye esta ley, que yo creo que estuvo muy bien, que ayuda a orientar a la ciudadanía y sobre todo a las personas que están en el ámbito profesional y en otros espacios, para poder identificar esos indicadores. Por ejemplo, como ya mencionaban, los retiros o débitos irregulares o atípicos de las cuentas de banco de la persona de edad avanzada. Retiros de dinero incompatible con los medios económicos de la persona de edad avanzada. Por ejemplo, recibes $500 al mes de seguro social, antes sacabas 200, de 200 en 200, y ahora estás sacando 450. Correcto. O hay sobregiros, etcétera. Eso es una llamada de alerta. Si la persona de edad avanzada no recuerda ciertas transacciones financieras en sus cuentas, alega no haber autorizado alguna transacción, o muestra preocupación o confusión con los balances de las cuentas. De hecho, no solo los adultos mayores, también a otros nos ha pasado eso. A todos, a algunos. A todos. Cambios súbitos en la designación de la libre disposición en un testamento, esa es más difícil, o en la titularidad de su residencia u otra propiedad a favor de personas recientemente conocidas o familiares. La persona de edad avanzada ofrece explicaciones contradictorias o cuestionables para justificar transacciones financieras. Gravamen hipotecario sobre su residencia u otras propiedades inmuebles de la persona de edad avanzada, o el dinero obtenido en préstamo no se reporta en ninguna de sus cuentas o se gasta de forma atípica. Es el típico reverse mortgage, y hago ese planteamiento solamente para que lo piensen los que lo tenían disponible. En una generación de 2010 al 2012 más o menos, los reverse mortgage eran comunes, los hijos, nietos utilizaban el dinero, y después era el adulto mayor el que se quedaba enfrentando a la ejecución de la hipoteca. Sí, que no sabía que tenía que seguir pagando los seguros y otras cosas. Sí. Y nada, un patrón atípico en el pago de obligaciones comparado con el comportamiento de pago anterior de la persona de edad avanzada. O sea, hay un listado enorme
Aquí bastante útil. Yo creo que para los adultos mayores aquí, yo creo que menciona, por ejemplo, la transferencia de fondos por internet no autorizadas. Yo me imagino a las personas utilizando el ATH móvil, o dejaste el teléfono con la cuenta y alguien de momento comienza a enviar dinero a otros lugares. Cambios súbitos en la designación de beneficiarios de un seguro, erradicación frívola de peticiones de declaración de incapacidad. Correcto. Manejo inadecuado de fondos de adulto mayor, efectuando transacciones no autorizadas o que no sean exclusivamente para el beneficio. Ahí me llama la atención los casos, por ejemplo, donde hay una tutela. Correcto. Que tienes que solicitar autorización del tribunal para ciertas transacciones. Bueno, y los casos donde no hay una tutela. Ese es más común. Que son los casos típicos donde tenemos ese superpoder duradero que de pronto se convierte en el superpoder para hacerlo todo, ¿no? Sí. Y ahí pone en riesgo la malversación, ¿verdad? Nosotros, hay circunstancias, y esto lo digo para los colegas y las colegas que están viendo, ciertamente hay ocasiones donde usted en el poder duradero quisiéramos poner disposiciones administrativas. Tienes que hacer un informe a los hermanos, a los otros hermanos cada 3 días. De distintas maneras tratar de proteger el que no se maluse el poder y que no nos expongamos a esa explotación financiera que conlleva. Eso es importante, yo entiendo por una realmente medida. que es muy importante y es muy importante porque en ese ejercicio que estás compartiendo no solamente estás buscando que se ejecute el poder y se cumpla con el objetivo. Yo entiendo que tú como notario estás siendo diligente y responsable también. Puntilloso o puntillosa. Para poder emitir unas instrucciones que cuando las firmes, ¿verdad? Una vez otorgados, son ley y orden. Correcto. Realmente. Y no se debe hacer entonces un copy-paste. Correcto. Para esos fines, que es lo que tristemente se puede estar viendo en la práctica. Correcto. Que se hace un copy-paste y ante este tipo de delito, tanto en el Código Penal como en la legislación civil, puedes mirar realmente cómo te pudieras hasta ver afectado, cómo te pudieras ver afectado tu compañero en la profesión cuando estás otorgando una escritura tan amplia, sin ningún tipo realmente de protección y ni las protecciones mínimas, como hacer mención de, mira, acuérdate que por lo menos tienes que hacer el informe anual. Claro. ¿Verdad? Y que todas aquellas gestiones que lleves a cabo tiene que ser siempre por el bienestar de el incapaz, o en este caso de el pupilo. El pupilo. Correcto. Sí. Así que es bien importante realmente. Importante añadir desde la perspectiva de los terceros, ¿verdad? Porque entendemos fácil por la legislación que hemos discutido que el oficial bancario tiene la obligación de levantar esa bandera y decir, espérate, en esta circunstancia hay unas señales aquí. Los notarios y abogados tenemos muchas circunstancias en las que nos pasa lo mismo. Y la ley no necesariamente nos impone esa obligación de salir corriendo OPEA y de hacer un informe, pero sí nos impone la obligación de decir, espérate, si yo voy a otorgar aquí un poder que yo estoy viendo, que estoy percibiendo, que lo que va a terminar es en ese proceso, porque es evidente de la manera en que se acercan a tu oficina y de la manera en que se expone, quién habla, cómo se comunica, el interés de lo que se quiere hacer. Oye, los notarios tenemos la obligación también de decir, espérate, a lo mejor no lo debo otorgar. O déjame estar seguro que el hermano y la otra hermana están conscientes, son conscientes de lo que vamos a hacer aquí y están de acuerdo en este proceso. ¿Por qué? Porque estamos protegiendo precisamente de que lleguemos a ese punto. Un punto, siempre me llamó la atención con el asunto de los poderes. Yo siempre los he tomado con mucha cautela. Yo creo que pueden ser una herramienta sumamente útil, pero también hay que tener mucha cautela, sobre todo el profesional de derecho, de quién es la persona que se acerca a pedir el poder. Correcto. Si es el mismo adulto mayor que ha solicitado intervención, o es otra persona que quiere que esa persona. Correcto. Y ahí uno pone un freno y dice, no, tienen que tener cuidado. No. Sí, eso es y poder explicar y poder orientar. No solamente eso, de explicar, orientar y obligar, porque por ejemplo nos ocurre eso, que viene el hijo, la hija, el sobrino a buscar el poder, pero si uno quiere hacer su trabajo, el próximo paso es, yo tengo que hablar con el adulto mayor, déjame ir a verlo, déjame hablar con ella sin la presencia de esa persona, déjame excluir a esta persona, en lo que yo tengo una conversación que me permite establecer como notario, oye, esta persona verdaderamente quiere hacer lo que está planteando aquí, y después de yo orientarle, lo va a hacer como de verdad
lo quiere hacer y controlado para lograr el resultado que busca, no el resultado de quien se acercó al inicio a buscar el poder. Tenemos que tener mucha cautela y yo creo que eso es importante señalarlo y yo lo recalco cada vez que hablo con otros compañeros y compañeras a la hora de discutir sobre cómo hacer un poder o qué tipo de medidas debemos tomar para que realmente esa pueda ser una herramienta que ayude al adulto mayor o a la adulta mayor para mantener control sobre su financia, su voluntad, pero también con la salvaguarda a que permanezca su voluntad, no la de otra persona, ni la necesidad de otra persona. Entre otras de las menciones que aparecen en el listado, me llamó la atención, el cobro excesivo por servicios o factura, por servicios prestados o no prestados. Eso es interesante, que también lo mencionan aquí como una alerta también. Solamente a manera de ejemplo puedo comentar, hemos visto muchos casos, en el Centro Integral, por ejemplo, del vecino que es jardinero y que coopera con el adulto mayor y le trabaja el patio, pero como le trabaja el patio, y esto es un ejemplo, no estoy pensando en nadie en particular, le trabaja el patio y de pronto le cobra $350 por un patio que vale $25. Y lo hace porque la persona, el adulto mayor, se siente agradecido porque lo ayudó buscándole la compra o porque le dio un poncito para hacer otra gestión. Cuando viene a ver, realmente esa persona sabe que no se merece los $350 y abusa de esa confianza y de esa gratitud. Eso es común, pasa con mucha frecuencia. Sí, eso es bien común y en ese mismo ejemplo no solamente tienes esa línea de confianza, que es la que ata al jardinero con la persona adulta mayor, sino que tienes entonces esa imposibilidad, quizás, ese estadio de vulnerable donde si yo le digo que no, me voy a quedar sin el servicio y sin la ayuda. Correcto. Y cuando tú identificas realmente que una persona no, le dijo que no, o resistió al pago, o desistió de no firmar el documento, y vas hacia atrás y mira cuál pudieran haber sido las razones que ocurrieran si él decidió no firmar el documento, que era lo que él quería hacer. Pues me va a dejar de hablar, ya no me va a volver a hacer el patio, yo lo necesito para ir al mercado, a lo mejor es la persona que a mí me transporta a las citas médicas. Entonces ahí pones lo que es ese abuso de confianza donde tú, jardinero, sabes que si lo cobras $1,000 por ese patio, ese adulto mayor te va a pagar los $1,000. Correcto. Esa es una conducta que se puede dar en ámbitos bastante cercanos de la confianza, pero también puede ser, y también puede ser una conducta que pasa en ámbitos que para uno no es tan cercanos, como puede ser, por ejemplo, los servicios en una farmacia o con otros servicios médicos o con otro tipo de productos que a veces quieren. Yo recuerdo un caso, ahora mismo me olvidé la cita del caso, un caso del Tribunal de Apelaciones sobre una persona que ya era un vendedor ambulante que vendía unos colchones, si no me equivoco. De Cárico. Ajá, el caso de Cárico. El caso de Cárico. El caso de Cárico, me acuerdo, el caso de Cárico. Pues, Santos, sí. Sí. Es la señora. Lo recuerdo que de momento le cobran unos colchones carísimos. Carísimo, pues eso puede ser un también. caso sumamente interesante. Yo entiendo, ese caso tuvimos la oportunidad de llevarlo en Lopea, es un caso como del 2010. Por ahí, aproximadamente, sí. Y es un caso sumamente interesante porque recuerdo que en aquel momento teníamos en OPEA abogados jóvenes que venían del libro de las obligaciones y contratos donde tú aprendes, bueno, lo que pasa es que ella firmó. Correcto, ¿verdad? correcto. Cuando traes a la señora, fue un poco difícil poder depurar ese consentimiento, porque aquí no habla realmente sobre si tú tenías capacidad para consentir o no. Cuando se presentó en DACO lo declaró no al lugar porque lo vio puramente a la luz de las obligaciones y contratos. Cuando se eleva entonces en el apelativo, que se tardaron 8 meses en emitir esa resolución, se tardaron 8 meses, pero cuando tú ves realmente cuántos casos de explotación financiera en aquel momento ellos habían atendido, creo que fue el primero. Bien poquito. Y en aquel momento dado revocan entonces lo que es la resolución de DACO, por lo mismo que estábamos aquí conversando en un inicio, porque algo bien simple.
Correcto. por condición de edad no podías usar el libro de obligaciones y contratos y tenías que haber hecho uso de la legislación especial. La ley Correcto. especial siempre va sobre la general. La general, correcto. Seguro, la ley especial siempre va. Y sí, era un asunto de Unos un colchones. set de cuchillos, Cuchillo. unos colchones. Sí, y presionaban en la venta al adulto mayor hasta que Sí. lograban una venta Exacto, inapropiada. exacto. Yo recuerdo que en el testimonio, porque se le tomó una DJ a la señora, ella no quería señalarlo, adivina por qué, porque no quería jugar con las habichuelas, Habichuelas, como sí, ella misma correcto. lo expresó. Ahí tienes el abuso de confianza y por qué tampoco el adulto mayor te señala. Porque aún así, el que tú me hayas abusado de mi confianza, a mí me da vergüenza. Y no lo voy a traer entonces al pleno para que se debate y que mucho menos estén pensando si yo hice bien o si pude haber realmente rechazado Correcto. una de las tantas ventas, porque esa fue una venta como de 5,000 y pico de dólares con un ingreso estático de unos 400 de Seguro Social. Que yo creo que aparecen varios de los indicadores. Claro. Sí, parecen varios. Ese para mí es uno de los casos que yo creo que tiene varios de los indicadores. Sí, pero Presente. también es una discusión Sí. importante porque va a ser una defensa constante, ¿verdad? El proceso, y por ahí una discusión por ahí que ha venido en el ambiente académico del concepto de capacidad disminuida y de cuando una persona, a pesar de que es un adulto con capacidad, puede abusarse de su confianza y se dan unos elementos donde no se puede tomar su capacidad Muy bien. como cualquier otro adulto. Muy Y bien. por eso la ley especial es importante para enmarcarlo dentro de ese proceso. Sí, sí. Ahora, yo creo que es importante, para ponerlo en perspectiva y que lo digamos en este foro, que ese tipo de explotación financiera se da bien ampliamente. Y el Federal Trade Commission en los Estados Unidos la ha venido atendiendo, que yo quedé sorprendido de las últimas veces que fuimos a entrenamiento, porque tienen mucho material que tiene que ver con ventas de ese tipo, que tienen que ver con llamadas y las llamadas telefónicas, que tienen que ver con juegos, tienen que ver con un montón de otros elementos que típicamente no pensamos cuando hablamos de la explotación financiera, pero que definitivamente caen dentro de ese proceso. Y que desde el punto de vista del manejo lo hace difícil, porque el adulto mayor que está en posición de adquirir bienes y servicios, muchas veces, por su capacidad hasta cierto punto disminuida, porque no tiene el conocimiento, se deja llevar en unos procesos de compra y venta que, si los miramos objetivamente, nadie debería dejarse llevar. Así que ese es un tema importante para que todo el mundo lo considere dentro de lo que es la explotación financiera e indirecta. El último caso que tuvimos oportunidad de ver aquí, que es un caso que cuajaba dentro de otras legislaciones, tenía que ver con la instalación de paneles solares. Entonces le iban a instalar paneles solares a una casa que lo que tiene un adulto mayor con un cuidador, le querían instalar unos paneles solares que corrían casi la mitad de San Juan y le querían cobrar 15, 20 mil dólares. El adelanto de fondos, y cuando el adulto mayor se da cuenta y lo discute con otros, la respuesta del vendedor es adiós, que él lo firmó. Él lo firmó. Pero es obvio que lo que estaba haciendo era básicamente timar a alguien de dinero porque no tenía ni necesidad de lo que le estaba vendiendo. Así que es común y hay que tener el ojo abierto para ello. Nosotros, y es interesante, porque nosotros tenemos, yo creo que el proveer un listado de situaciones de alarma nos ayuda a nosotros a poder identificar y a las Correcto. personas también poder ubicarse en esa Correcto. situación y a los profesionales también a poder conocer qué es lo que tienen ante sí. Correcto. Si es un asunto que deben prestar más atención, más detalle a lo que tienen ante su consideración. Pero por otra parte, también es importante poder hablar sobre los remedios que pueden haber ante Correcto. esa situación. Y ahí en ese caso, la Carta de Derechos, tenemos remedios civiles, tenemos remedios penales. De acuerdo. Pero interesantemente en el ámbito civil, casi siempre el referente suele ser, pues claro, el derecho general, el derecho existe, pero civil, pero también existe en la Carta de Derechos de las Personas de Edad Avanzada, Correcto. las llamadas, las órdenes de protección y también remedios civiles. Yo creo que es importante en ese contexto, en el ejemplo que di de los paneles solares, la solución fue criminal, la solución no fue civil. Lo más sencillo fue ir, hablar con la policía de Puerto Rico y decirle, mira, esta persona cogió $5,000 y no ha ejecutado, por eso decía que otros delitos también estaban inmiscuidos ahí. Por favor, vamos a llamarlo a capítulo, ¿verdad? Sí. Y con amedrentarlo con el proceso criminal fue suficiente para que Lograste. devolviera los $5,000 y se acabara la situación.
Ahora, ciertamente, en el plano civil, y dejo a los expertos en el plano criminal, pero en el plano civil tenemos una gama bastante amplia de posibilidades para perseguirlo. La dificultad otra vez está en la implementación. Y por eso el Centro Integral ayuda en los montos pequeños. Las personas que sufren explotación financiera en montos mayores buscan sus propios abogados porque entienden que económicamente se justifica. Pero la Ley 121, desde sus orígenes, tiene un artículo que le da capacidad, legitimación a cualquier persona para recurrir, y la experiencia lo que nos dice a nosotros es que eso se usa muy poco y que los jueces del Tribunal Municipal no se sienten muy cómodos con implantarlo de esa manera, les da trabajo que venga un desconocido a tratar de reclamar ese tipo de cosas. Es importante que como juristas nos demos cuenta que ese vehículo es un vehículo clave para que cualquier persona que quiere proteger al adulto mayor lo pueda hacer. Unido a eso realmente definitivamente son muchos asuntos claves. Tienes por un lado ese todavía desconocimiento de una legislación que data de 1986 y que en esa parte nada ha cambiado. O sea, desde el 86 ya realmente el Estado identificó el estadio de vulnerabilidad e indefensión que se puede encontrar cualquier persona, en este caso un adulto mayor, para reclamar por sí mismo y para él unas protecciones. Sin necesidad de ir a la policía. Sin necesidad de ir a la policía. Y que realmente es una de las únicas herramientas que existe paralelo a la de menores, que es la 254, porque justamente están mirando dos perfiles en la población que son indefensos y que se pueden encontrar en unas circunstancias donde aún teniendo auto y escolaridad no tienen las destrezas emocionales y ni la agilidad para poder acudir y protegerse a sí mismo, y le están dando entonces el standing a un tercero que, como bien acaba de decir el compañero, es cualquier persona. No solamente tiene que ser un familiar, sino que cualquier persona puede ir y ejecutarlo. Otro de los asuntos que también se hizo extensivo entonces en el área penal es que no solamente esa protección va dirigida a que el agravio ocurrió. La magia de la enmienda del 2014 y la que se mantuvo entonces ahora mismo en el 2019 es que no queremos que el adulto mayor sufra agravio. Correcto. Y si tienes un posible agravio, igual realmente puedes utilizar esa herramienta. Y eso continúa el día de hoy siendo un gran desconocimiento por parte de la población, y es uno de los asuntos clave para que tú puedas realmente, tanto en la comunidad jurídica como en la población, ir incuar realmente, porque existe y no está en el entre líneas, está textualmente en el texto de la ley. En mi experiencia, y creo que es importante, creo que no ha sido efectivo esa legitimación activa en términos de que la ciudadanía per se vaya a perseguir y a proteger al adulto mayor. ¿Por qué? Porque se sienten sacrificados, ¿verdad? Porque es un vecino, es un familiar que tiene que pasar mucho trabajo para hacer valer el derecho del adulto mayor sin recompensa. Eso, en el ámbito de la explotación financiera, ha cambiado un poco en algunos ámbitos donde, como no sé en qué momento lo querramos discutir, puede haber unas acciones civiles donde también se pueda recuperar económicamente para el reclamante, ¿verdad? Y eso es importante porque, por ejemplo, en el ámbito civil de la Carta de Derechos de Personas de Edad Avanzada, realmente hemos hablado en otras ocasiones de que existen las órdenes de protección, y más recientemente me llamó la atención que la Ley 76 del 2020 dio una serie prácticamente incluyó una serie de instrucciones también al tribunal a la hora de atender estos casos. Porque, por ejemplo, antes se presentaba podías presentar una orden podías querellarte sobre la orden sobre la actividad de maltrato y la explotación financiera, por ejemplo, a la OPEA, podías querellarte allí, y el Departamento de la Familia, así menciona la ley. Pero no necesitas ir a la policía, pero una vez también puedes llevar solicitar una orden de protección ante el tribunal. Correcto. O presentar tu caso ante el tribunal, y muchas veces ibas al tribunal municipal. Correcto. Pero hay asuntos que son más complicados y que deberían ir a un juez superior. Pues esta ley aclara un poco más que no tienes que volver a radicar el caso, sino que el propio juez de lo municipal puede elevar los asuntos al tribunal superior. Correcto. Que yo creo que eso es importante, una aclaración importantísima.
Y también esta ley le provee una serie le da cierto orden a otras entidades en el ámbito de lo administrativo, también para que una vez una entidad reciba la querella, pues se le notifica a las otras para que una pueda actuar y evitar el choque de funciones. Correcto. O sea, el uso es un poco más efectivo. Eso es un poco más difícil porque es coordinación como quiera. Correcto. Ahora bien, hay una serie de ámbitos donde nosotros entendemos que sí va más allá de la práctica por ejemplo, de la explotación financiera cuando es con un vecino, etcétera. También hay una serie de ámbitos donde el maltrato y la explotación financiera, lo que pueden ser actuaciones de fraude como tal, pueden incidir y puede ser que existan otros mecanismos para actuar y sobre todo para la búsqueda de remedios. Y hay una ley bien particular que muchos de mis compañeros desconocen, que fue aprobada en el 2018, que es la ley. O sea, es una ley que crea, en primer lugar, la unidad para trabajar una unidad especial para trabajar con los asuntos del Medicare, del Medicaid como tal. Estoy buscando aquí la legislación como tal. Pero también crea otra serie de remedios bien particulares que yo creo que la ciudadanía y sobre todo los profesionales de derecho deben conocer. Como tal, la unidad que crea esta legislación crea la unidad de control de fraude del Medicare, donde la fiscal Maimía está adscrita, pero también es una legislación que va más allá de la creación de esta unidad, sino que tiene una serie de remedios importantes que la ciudadanía debe conocer. Ahora nos va a acompañar pues nuestro panelista sorpresa, que es el fiscal Luis Freire Borges, quien es el director de la unidad de control de fraude al Medicaid en el Departamento de Justicia. Bienvenido a nuestro foro. Hola. Mucho gusto y compañero. saludos. Y creo que tenemos aquí una persona sumamente que ha sido, yo creo, fundamental para que nos pueda explicar un poco más sobre la creación y el desarrollo de la Ley 154 del 2018, que es la Ley de Reclamaciones Fraudulentas a Programas, Servicios y Contratos de Gobierno de Puerto Rico. Saludos a todos. Gracias por la invitación en el día de hoy. La Ley 154 del 2018 trae dos asuntos que por primera vez se traen en Puerto Rico. Primero, crea la Unidad de Control de Fraude al Medicaid. Es una división que está adscrita al Departamento de Justicia. Las unidades de control de fraude al Medicaid comenzaron a finales de los 1970 en los Estados Unidos como una manera de que el gobierno federal tenga lo que los estados participen en estos procesos investigativos. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa en Medicaid, por ejemplo, uno siempre piensa que eso es federal mayormente. Y es la realidad, la mayor parte de los fondos que recibimos de Medicaid son federales. Pero los estados, dado que ellos no dan tanto dinero, pues a ellos les interesa saber qué se está haciendo con ese dinero y que el mismo tenga un buen uso. En Puerto Rico no teníamos esta unidad, la unidad, ¿verdad? La comenzamos a trabajar en el 2017 en el Departamento de Justicia. Para ese entonces ya habían 49 estados que tenían una unidad de control de fraude al Medicare. En aquel momento North Dakota no tenía, ya tiene. Y el Distrito de Columbia. En el 2018 pues se pasa la legislación donde crea la unidad. ¿Qué hacemos nosotros como unidad? La unidad de control de fraude al Medicaid, pues vamos a empezar, pues obvio, investigar el fraude al Medicaid. Pero eso no es todo lo que vamos a hacer. Nosotros, ¿verdad? Hay unos aspectos de fraude que nos vamos a concentrar, que es al proveedor de salud. ¿Quién es que es la persona que usualmente, ¿verdad? De ordinario, es quien le roba al programa de Medicaid, sometiendo reclamaciones fraudulentas al programa. Estas personas de ordinario son doctores, farmacias, laboratorios. Ese es el enfoque primordial de la jurisdicción que tiene una unidad de control de fraude al Medicaid. En Puerto Rico también, la unidad de control de fraude de Medicaid va a atender querellas relacionadas a maltrato y negligencia institucional, incluyendo lo que hemos discutido en el día de hoy relacionado a explotación financiera y abuso financiero. Como muy bien dijo el profesor ahorita, el abuso financiero es un tipo de maltrato. Nosotros en la unidad estamos autorizados mediante el Ticket to Work Act de los Estados Unidos en aquel momento para investigar estas situaciones. ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente piensa, pues si es la unidad de control de fraude al Medicaid, pues tiene que haber algún vínculo entre el Medicaid y el maltrato que se está haciendo en el hogar relacionado que si este hogar recibe fondos de Medicaid. En Puerto Rico los hogares no reciben fondos de Medicaid. No obstante, eso no es una limitación de la autoridad que tenemos para investigar estos casos. Una vez se somete,
¿verdad? Este proceso de legislación en Puerto Rico, ya anterior, luego del huracán María, el gobierno federal nos impuso, ¿verdad? Ellos iban a poner mayor parte de los fondos de Medicaid por un periodo de 2018 y 2019 y a ellos les interesaban darle a Puerto Rico una asignación adicional de 1.2 billones de dólares. Si Puerto Rico podía demostrar en aquel momento que estábamos bien encaminados a la creación de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid. Y esto ya concierne más al Departamento de Salud, la creación del Medicaid Management Information System, que es lo que se conoce popularmente como el MMIS. Nosotros ahora mismo en el Departamento de Justicia, ¿verdad? Somos una agencia estatal, aunque la mayor parte de los fondos que recibimos son federales. Cómo funcionan estas unidades son los primeros 3 años de operación. El gobierno federal se compromete con darte 90% de los fondos operacionales y tú pareas el 10%. Luego que pasan estos primeros 3 años, pues será una aportación de 75% lo que da el gobierno federal y tiene que ser pareado por 25% por el gobierno estatal a perpetuidad. El otro aspecto que trajo la ley 154 es la creación de la ley, ¿verdad?, conocida como la ley de reclamaciones fraudulentas, es el andamiaje para que las personas que puedan denunciar el fraude dentro del gobierno, cualquier programa, servicio o contrato. Esto es lo que se conoce como la ley de Lincoln, que es el famoso False Claims Act federal, es un estatuto del 1863, que, ¿verdad? Y que trae las provisiones que se conocen como las quitam. Quitam significando aquel que entabla la demanda a nombre del rey y en beneficio de sí propio. ¿Por qué es importante traer esto a la mesa? Porque es un mecanismo para los colegas que nos están viendo en el día de hoy, donde ustedes pueden participar con sus clientes dentro del proceso y es algo, ¿verdad?, que es muy beneficioso para todos, porque de la misma vez que estamos denunciando fraude, pues existen algunos incentivos para llevar a cabo estos procesos. Eso es interesante porque muchos de los colegas con los que yo he conversado no conocen de esa disposición de la quitam, el quitam. El provision en esta legislación, bueno, no conocen de esta legislación, pero tampoco conocen de esta provisión del quitam, donde se le da la posibilidad también a una persona que puede haber visto o tener conocimiento de un acto de corrupción realmente, claro, y que también a la misma vez puede ser un acto de explotación financiera, porque hay un menoscabo por parte del adulto mayor por esa mala utilización de los fondos o de ese programa, para buscar remedios junto al Estado. Y yo creo que eso es una herramienta, una aportación importante en este proceso, porque ya no es solamente el proceso de presentar una denuncia para prevenir un mal individual, sino es buscar es instar un proceso mano a mano del gobierno como tal, o cercano al gobierno, para buscar, en primer lugar, detener la conducta, restituir o por lo menos recuperar una serie de fondos para la persona que recibe o el programa o que se ha menoscabado en ese programa. Y por otra parte, yo creo que hay una función del deterrence, realmente de tratar de detener la conducta. Le da un protagonismo a una participación como tal a la ciudadanía y yo creo que también a la abogacía aquí, en un proceso que yo creo que nos atañe a todos, que todos deberíamos tener algo de conocimiento de esta legislación. Señor director, le quería preguntar, también mencionó sobre la unidad de control de fraude al Medicaid que lo crea esta legislación. Claro. Como tal, ¿qué tipo de casos de investigaciones lleva esta unidad? Pues nosotros, en la comunidad, estamos llevando casos de índole criminal y de índole civil. Okay. De índole criminal estamos viendo lo que es la reclamación fraudulenta per se, el proveedor de servicios de salud que somete una reclamación para pago al plan médico. En Puerto Rico pues es un sistema de managed care, como se conoce, que los fondos los manejan los planes médicos. En la actualidad hay 4 planes médicos que trabajan los mismos. Este es el proveedor de salud que decide, pues voy a decir que yo atendí a esta persona, que este fue el código de facturación ¿verdad?, que se llevó a cabo conforme a los servicios que se dieron, y resulta que esos servicios pues no necesariamente fueron los rendidos. Puede ser que a lo mejor yo estoy facturando, yo vi a un paciente por 15 minutos, lo que se conoce el face to face, eso comienza en el momento que el paciente tú lo empiezas a atender, no en el momento que llega a la oficina.
y a lo mejor lo atendiste por 15 minutos y estás sometiendo una facturación de que lo viste 40 minutos. Okay. Son cosas que se están viendo. De igual modo, los casos de explotación financiera en los hogares de cuidado de larga duración, nuestra jurisdicción es exclusiva a las personas que viven en estos hogares. Nosotros no estamos autorizados por el gobierno federal a investigar a toda persona ¿verdad? que es víctima de una explotación financiera, de algún tipo de maltrato o algún tipo de negligencia. Tiene que estar dentro de una institución que es considerada como lo que se conoce como un Board and Care Facility, según las definiciones de las regulaciones federales. Okay. Yo pienso que es importante comentar que primero, el mercado de los servicios de salud en Puerto Rico ha crecido exponencialmente, número uno, y número dos, constituye una parte significativa de la economía de la isla, significativa. Dos, el proceso que nos permite el QITAM, como ustedes lo mencionan, es el que las personas privadas colaboren y estén incentivados a colaborar en hacer valer la ley, en contra de ese tipo de fraude. Así que es una legislación esencial y mucho más desde la perspectiva gubernamental para mantener el ciclo de salubridad del Estado de Puerto Rico, de la isla de Puerto Rico, y además de eso, para evitar esa explotación que sufre, como usted muy bien explicó, que es importante que todo el mundo lo entienda. El hecho de que haya fraude contra el Medicaid o Medicare no releva a los pacientes, no es una acción que no afecta al paciente. El paciente se ve afectado por ese tipo de explotación porque deja de tener algunos beneficios que a lo mejor va a necesitar en el futuro. Interesante porque, por ejemplo, cuando se trata de servicios de salud, a veces hay algunos espacios donde uno puede corroborar, más o menos ver cómo ha ocurrido este problema con el servicio de salud, o por lo menos cuando te llega la factura, que a veces llega ese listado de los servicios que supuestamente, que alegadamente le han dado a la persona, ahora voy a decir alegadamente, o por lo menos los que aparecen en ese listado y los que de verdad le proveyeron a la persona. Y yo creo que es importante que ese sea el sobre que cada una de las personas pueda revisar y que no se deje de revisar, por ejemplo, el de la persona que está recluida en el establecimiento de cuidado de larga duración. Esa persona está en una situación de extrema vulnerabilidad porque está en una situación donde no está en contacto con su entorno, sino que tiene un entorno un poco más restringido, pero sí tiene el derecho a seguir recibiendo su correspondencia y a poderla seguir revisando. Y esa vulnerabilidad se acrece cuando puedes tener una matrícula congregada en el establecimiento y la mitad de esas declaraciones de beneficio llegan al hogar. Exacto. Y la persona entonces responsable y que pudiera verse como negligente, porque él sabe que los está recibiendo, pero no hace la lectura de los mismos, porque todos los meses entonces le pueden estar llegando 10 o 15. Hay hogares que tienen una matrícula de 100, ¿sabe? Y no voy a decir que el 100% de esa declaración de beneficio esté llegando allí, pero la regla general es que si es un residente que fue ubicado por el Departamento de la Familia, si es un residente que está bajo la custodia del Estado, y que llegó allí en unas condiciones de vulnerabilidad y de fragilidad, y que por eso fue institucionalizado, porque no podía continuar proveerse por sí mismo los servicios y por tanto no puede continuar viviendo en comunidad, el resultado de eso es que la declaración de esos beneficios de los servicios que está recibiendo en esa institución y que son coordinados por el operador, esa descripción, ese desglose, ese documento llega al hogar. Estos servicios de los Long Term Care son servicios muy amplios realmente, ¿verdad? Son personas que viven allí congregadas. Muchos de ellos no salen, pero todos sus servicios por proveedor de salud llegan allí, desde farmacia, desde ambulancia, desde hospicio, algún servicio realmente de terapias. Todos esos servicios llegan allí y son coordinados regularmente por la persona que administra lo que es el hogar.
En muchas ocasiones tenemos al pariente o al familiar responsable que también endosó la institucionalización y entiende que una vez ubicado yo me desprendo de la obligación de poder continuar velando porque los servicios por los cuales estoy pagando se estén dando. Y eso es otra entonces de las fragilidades, eso es otro de los escollos que se puede levantar porque le estás dando entonces el espacio al fraude por parte de proveedores. Puedes tener realmente a un médico que te está facturando por unos servicios, por unas visitas en unos hogares que no se está dando. Y puedes tener realmente servicios de ambulancia, que a lo mejor si esa ambulancia fue un día de punto 1 a punto 2, pero nunca fue de punto 2 a punto 3. ¿Verdad? Y también ese servicio de ambulancia fue una vez al mes y lo tienes todas las semanas. Son servicios realmente que hay que protegerlos, porque son servicios que a lo mejor también los residentes o los pacientes lo ven como que a mí no me afecta porque a la persona que le están robando es al plan médico. Y aquí realmente no te puedes desprender de que si ese servicio se pagó porque tú alegadamente lo utilizaste, cuando lo necesites ya no lo vas a tener disponible. Así que la unidad de Mafuco depende también mucho de que no solamente hagan los referidos, sino que si leen ese desglose de declaración de beneficio puedan hacer contacto con su aseguradora. Correcto. Y una persona que viene en contacto, o por lo menos en conocimiento de alguna instancia de fraude al Medicaid o de este tipo de conducta como tal, o de negligencia institucional, porque entiendo que también el Mafuco atiende negligencia institucional. Eso es correcto. ¿Cómo podría hacer un referido a aquella unidad? Pues hay dos maneras de hacer un referido. La primera es accesando la página de internet del Departamento de Justicia en www.justicia.pr.gov. Ahí ¿verdad? Una vez usted entra a la página, usted va al enlace de la oficina de la jefa de los fiscales y allí va a estar ¿verdad? Van a estar todas las instrucciones, todos los boxes que usted tiene que llenar para hacer el referido. Usted llena ahí mismo la información, le da send y eso va a llegar entonces a la unidad, o puede llamar al 721-2900, extensión 1560 o 1561, ¿verdad? y lo vamos a atender. Si es una emergencia, pues les recomiendo pues 911, la policía en aquel momento, que son las personas que más rápido pueden atender la misma. Eso es interesante porque yo creo que es importante orientar también sobre el proceso de cómo denunciar, porque a veces las personas pueden venir en conocimiento pero no tienen idea de cómo llegar y cómo orientarse sobre este particular y de cómo se da la intervención. A mí me gustaría conocer también sobre el proceso, una vez se denuncia, entonces, ¿qué ocurre? Ok, pues una vez se denuncia, nosotros, ¿verdad? Vamos a hacer una evaluación, lo que se conoce como una evaluación preliminar. Durante esa evaluación, ¿verdad? El Mafuco va a ver, ¿verdad? Las alegaciones que se están presentando, vamos a entrevistar a la persona que está haciendo las alegaciones y si entendemos que a lo mejor necesitamos referirlo al departamento de la familia porque falta algo, que ellos tienen el peritaje para hacer, le damos un término para que ellos lo hagan. Si, por ejemplo, es un caso civil bajo las disposiciones QITAM, quiero hablar un poquito de cómo es ese proceso. Ya, ¿verdad? Que este es un foro dirigido también a los colegas de nosotros y son las personas que van a estar activamente trabajando con nosotros juntos con los clientes. Pues una vez a usted se le acerque un cliente que entienda que tiene alegaciones en contra del, ¿verdad? De algún particular que está cometiendo fraude, algo como le expliqué, es un estatuto general de fraude, no es un estatuto dirigido exclusivamente al programa de Medicaid. Okay. O sea, aquí puede denunciar fraude al programa de carreteras, programas de vivienda, para dar unos ejemplos. Pues esa persona se orienta con su abogado, el abogado, ¿verdad? La va a entrevistar y si él entiende que tiene méritos, ¿verdad? La reclamación, pues van a ir a radicar una demanda bajo la ley 154, la jurisdicción está en San Juan. Entiendo que ahora SUMAC se puede hacer mediante SUMAC y esto va a ser una demanda sellada. ¿A qué me refiero que es una demanda sellada? Que las únicas personas que van a tener conocimiento de la existencia de la misma es la persona que radica la demanda y el Departamento de Justicia, porque según la ley 154 le corresponde al Departamento de Justicia investigar estas alegaciones. Dependiendo del tipo de fraude que se está alegando, el Secretario de Justicia determinará qué división va a investigar lo mismo. Si es un caso de fraude al Medicaid, pues sería mi oficina quienes estarían investigando el asunto.
Esta demanda va a estar sellada por 60 días. Durante ese periodo de 60 días de ordinario, uno entrevista, ¿verdad? El primer paso es entrevistar a la persona que está, ¿verdad?, haciendo las alegaciones, y el proceso comienza. De necesitar más tiempo de 60 días, que me atrevo a decir que en el 90-95% de los casos es necesario, pues el gobierno entonces pide una prórroga de investigación. No hay un término en cuanto es la prórroga. Hay casos bajo el False Claims Act federal que han estado 5, 6, 7 años investigándose. Y eso después el tribunal te va a dar la prórroga. Prórrogas posteriores, pues ya es discreción del tribunal, pero si tú las puedes fundamentar con justa causa por, ¿verdad?, cuán grande sea una investigación, pues entiendo que el tribunal las debe conceder. ¿Qué es lo que pasa entonces? Se hace la investigación. Resulta que el gobierno entiende que la persona que está haciendo la reclamación tiene méritos, que esa reclamación tiene méritos. Pues pueden ocurrir dos cosas. Primero que todo, pues el gobierno va a tomar la participación activa del proceso. Cabe señalar que independientemente el gobierno intervenga o no en la demanda es a nombre del gobierno. ¿A qué me refiero por eso? Que no es a nombre del particular, que las acciones que usted tome van a ser a favor del gobierno. Muchas personas me han preguntado, mira, pero en Medicaid, que también hay federal, ¿qué yo puedo hacer? Yo tengo que ir al tribunal estatal, a San Juan, y tengo que ir al tribunal federal, pero a la misma vez sé que en Nueva York esta gente está haciendo lo mismo, en Florida están haciendo lo mismo, en California están haciendo lo mismo. Pues usted lo que va a hacer, usted va a ir al foro federal, donde usted entienda que se está cometiendo la violación. En este caso, si usted tiene conocimiento que está en Puerto Rico y usted está viviendo en Puerto Rico, pues usted va a ir al foro federal y usted va a radicar la demanda allí. ¿Qué pasa? Que Nueva York, Florida, California y Puerto Rico tienen estatutos análogos a la Ley de Reclamaciones Fraudulentas Federal. Por tal razón, esa ley permite que estados que tengan reclamaciones, que hayan reclamaciones de los mismos hechos, se puedan radicar en el mismo foro para evitar que la persona tenga que ir a 5 jurisdicciones, radicar 5 demandas y lo oneroso que es ese proceso. Pues usted va al Tribunal Federal y usted dice, yo estoy demandando en nombre del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno de Puerto Rico, del gobierno de Florida, de Nueva York. Igual que el proceso ordinario, usted va a ir y va a conocer el emplazamiento, que es básicamente notificar al secretario de Justicia o la persona que disponga la ley del estado donde también está haciendo la reclamación, la evidencia que usted tiene, y notificar que usted, y enviarle copia de la demanda también. Es cuando empieza el proceso. Pero volviendo para atrás un poco, una vez se hace la investigación, pues se va a determinar si el gobierno va a tomar participación activa. Eso significa que el gobierno se va a encargar de todo lo que es el litigio de la causa de acción. Lo otro que puede ocurrir es que el gobierno decida que no va a participar activamente del litigio, pero yo entiendo que es meritoria su alegación y yo le delego a usted la facultad de litigar el caso. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque dependiendo de cómo se haga el proceso, va a depender la compensación a la que va a tener derecho la persona que alertó al gobierno sobre esta situación de fraude. Si el gobierno es quien lleva la causa de acción activamente, pues el derecho, ¿verdad?, la ley provee para que la persona pueda ser compensada entre un 15 o un 25% de la cuantía final del fallo que vaya a hacer el tribunal en su momento. Si la persona particular es quien lleva con sus abogados la causa de acción y la litigación, pues ese derecho sería de 25% a 30%. Hay varias razones por las que el gobierno muchas veces no interviene en la causa de acción. Hay veces que hasta el mismo delator quiere él llevar porque a lo mejor tiene los recursos, y a veces el gobierno pues dice, pues si usted tiene los recursos, pues a lo mejor pues, vamos a discutirlo y vamos a ver qué podemos hacer. Lo otro que puede ocurrir también es que el gobierno decida que estas alegaciones luego de la investigación no son meritorias y proceda al archivo de la causa de acción sin perjuicio, y en ese caso pues se hace una vista posteriormente si el delator desea en el tribunal para discutir lo propio. Lo que sí no puede ocurrir es que el tribunal no pueda obligar al gobierno a intervenir y participar activamente en la causa de acción. Eso es completamente a discreción del gobierno. Si el gobierno quiere entrar a mitad de pleito porque entiende que hay una justa causa para ello, pues ya entonces se hace la solicitud y entonces el tribunal celebra una vista y discute si el gobierno vuelve a entrar en estos procesos. Ahora bien, a ver qué más. Pues sobre eso es lo que, ¿verdad? En general, qué es lo que, cómo es este tipo de reclamación que se está llevando a cabo.
Excelente. Yo creo que es interesante porque muchas veces este es un tema que no se discute casi. Y yo creo que es importante verlo como como una nueva alternativa dentro de nuestro ordenamiento, pues para trabajar con asuntos que yo creo que no es estrictamente explotación financiera, pero que incide. Y dada la cantidad de población de adultos mayores que viven aquí en Puerto Rico, yo creo que incide directamente con este grupo de la población, con esta población, y yo creo que es pertinente poderlo discutir como otra alternativa para trabajar con el problema de la explotación financiera desde otra óptica, más allá del crisol que tenemos de la ley 121 o solamente el ámbito de lo penal. Y yo creo que es importante darle herramientas adicionales a la ciudadanía y a la abogacía para entender cuál puede ser su rol dentro de este proceso. Yo creo que también los notarios tienen un rol importante, ese rol incisivo del notario. El notario y la notaria tiene que ser incisiva a la hora de intervenir pues, con el cliente, que en su momento va a ser un adulto mayor, y tiene todo el espacio para hacerlo. Y es importante que haga uso de esa técnica. Yo creo que es importante también recordar que la ley 121, yo creo que esa es una de las leyes que deberían leer todos los estudiantes de Derecho, porque en algún momento dado pues, se van a topar con alguna situación que puede ser que esté descrita en esa ley. Y es importante cada cierto tiempo leerla y releer la versión actualizada porque se va transformando. Y en el ámbito de lo penal ya sabemos que con los cambios que ocurren a veces, las enmiendas al Código Penal, es importante refrescar memoria porque también es algo que debemos tener presente a la hora de evaluar. Yo creo que el área del derecho, los derechos de las personas de edad avanzada en Puerto Rico es un tema dinámico y que cada cierto tiempo cambian. Yo no sé si cambian tan rápido como la tecnología, pero van cambiando y tal vez se van atemperando a lo que vamos viviendo en el día a día. Yo creo que este es un espacio para que cada uno de nosotros podamos discutir y aclarar dudas, hablar sobre nuestras experiencias en el ámbito de la práctica del día a día y también nuestra experiencia y nuestro desarrollo pues, con la política pública, o sea, con la experiencia con la política pública. Porque, por ejemplo, nosotros en la Comisión de los Derechos de las Personas de Mayor Edad revisamos, muchas veces nos llegan proyectos de ley, las revisamos y estamos pendientes en esos cambios que ocurren. Para también poder presentar ponencias, evaluar legislación y a veces también proponer legislación y proponerle también alternativas aquí al Colegio de Abogados y a otras entidades de áreas donde se puede educar tanto a la población en general, a los adultos mayores y a la abogacía en aras de poder contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los adultos mayores en Puerto Rico. Yo les quiero dar las gracias a uno y cada uno de nuestros panelistas por sacar de su tiempo y compartir con nosotros durante este foro, que se está transmitiendo durante la semana de la convención anual, nuestra convención anual 181 del Ilustre Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, que es un foro también dirigido a la comunidad en general. Y espero que cada uno de ustedes pueda haya disfrutado de este foro, de participar de este foro. Espero que la ciudadanía disfrute de este foro y que también nos acompañen a verla y a participar de los próximos foros que se van a estar transmitiendo durante toda nuestra semana de convención. Excelente. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a todos ustedes. Este foro ha llegado a ustedes gracias al auspicio de Thomson Reuters, The Answer Company. Can you imagine an entire law firm at your fingertips? You don't need to. Practical Law harnesses the expertise of over 300 full-time dedicated attorney editors, creating and updating over 70,000 how-tos, documents, checklists, and more across diverse practice areas. You'll easily understand what's important, why it's important, and how you should proceed. Get expert guidance with Practical Law.